Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunas ocasiones. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. Nuestro episodio de hoy tiene un nombre que sugiere creatividad. Se llama El Acto Creativo y este nombre es una conferencia que dictó un autor bastante interesante de origen chileno, se llama Manfred Max Neff, en Colombia, y le transcribieron esa conferencia y él tituló esa conferencia El Acto Creativo. Y a mí me pareció supremamente interesante ese concepto porque no habla de temas de mercadeo, no habla de temas específicamente de desarrollo organizacional, de nuevos procesos, de nuevas formas de buscar iniciativas al interior de la compañía, no, sino que él atribuye el acto creativo a una situación específicamente de relaciones entre los humanos y considera que en la medida que nosotros empecemos a actuar creativamente dentro del contexto de este autor, muy seguramente vamos a tener mejores relaciones estables y duraderas y sobre todo vamos a conseguir las metas que nos trazamos al interior de la organización. Es así como Max Neff en este artículo, por ejemplo, dice que el mayor acto creativo del ser humano es comprender al otro. Y comprender no es lo mismo que describir. Comprender es vivir la situación y la experiencia. Describir es hacer un análisis a través de un texto o un análisis verbal o un análisis mental de una situación en la que tú lanzas una opinión, pero una opinión como un observador desprevenido en algunos casos, pero simplemente como un observador tercero que nunca ha tenido esa experiencia de esa vivencia en particular. Entonces Max Neff dice, el mayor acto creativo del ser humano es comprender al otro. Y de allí empieza a generar una serie de criterios supremamente interesantes y yo quiero rescatar en este podcast uno de esos criterios. Y uno de esos criterios que él llama derivar en estado de alerta. Eso no quiere decir que hay que andar a la deriva. Eso lo que quiere decir, según Max Neff, es que toda la vida y empresarialmente aún más nos han enseñado que debemos partir de un punto A para llegar a un punto B y que para esa travesía desde A hasta B hay un plan de acción trazado que normalmente se pudiera cumplir porque no se cumple en línea recta, pero digamos tiene pocos tropiezos. Lo que Max Neff sugiere es que cuando nosotros derivamos en estado de alerta, es decir, cuando nos embarcamos en la narrativa conversacional con el otro, si bien podemos haber pensado un punto de llegada en la conversación, es posible que ese punto de llegada no sea el que inicialmente se estableció, sino que sea un punto de llegada distinto. A lo mejor pudiera ser mejor o antes de lo que se había previsto o simplemente es un punto de vista distinto, adicional al que inicialmente se había planteado. Pero Max Neff dice, eso solo lo podrás conseguir si eres capaz de derivar en estado de alerta. Entonces pone el ejemplo de Fleming, el que inventó la penicilina. Dice que si a Fleming no se le hubiera caído la mezcla que tenía en el laboratorio en los tubos de ensayo, si eso que se cayó no se le hubiera caído a Fleming, nadie más hubiera podido descubrirlo, porque Fleming estaba en la búsqueda. Entonces, cuando se le cae esa mezcla, él, en vez de quejarse y decir, hombre, ¿cómo es posible que esto se haya caído? Lo que hizo fue mirar cuál había sido la reacción química de esos productos que se cayeron, que estaban inmersos en unos tubos de ensayo, unas probetas, no sé qué recipientes los tenía, pero inmediatamente como él estaba derivando en estado de alerta, es decir, estaba en búsqueda
interpretó esa situación como una situación que pudiera aportarle a su punto de llegada. De esa forma, la comprensión de una situación que ocurre que no está prevista dentro de las líneas de desarrollo de la organización pudieran llevar a la compañía a tener unos resultados o bien ampliados o unos resultados mejores o unos resultados antes del tiempo previsto. También pudiera llevar a la compañía, por supuesto, a tener esos resultados después del tiempo previsto. Pero en cualquier caso, ese resultado estaría profundamente enriquecido porque en la búsqueda, en el proceso, lo que tendría la mayor prelación es la posibilidad de comprender cada una de las situaciones que atraviesa una compañía, tanto desde el punto de vista interno entre sus empleados y desde el punto de vista externo con sus clientes y demás stakeholders. La comprensión entonces del otro radica en tener unas características conversacionales supremamente importantes. En línea con mi podcast anterior que se llama Dividido por la mitad, en línea con ese concepto, el acto creativo, según Max Neff, está determinado por la posibilidad que tú tienes de comprender todas las situaciones del otro. Comprender no es justificar las situaciones del otro. Comprender es darte cuenta para hacerte cargo. Ojo, comprender es darte cuenta para hacerte cargo, con lo cual la escucha activa se convierte en una de las mayores herramientas de un buen gerente, de un buen ejecutivo, de un buen líder, de un buen dueño o dueña de negocio. La escucha activa se convierte entonces en la herramienta por excelencia, porque solo si escuchas activamente, si parafraseas, por ejemplo, que es parte de la técnica de la escucha activa, lo que el otro está diciendo, si aclaras las expectativas que tú estás entendiendo de la conversación con el otro durante la conversación, es otra técnica de la escucha activa. Si haces eso durante la conversación, seguramente vas a tener mayores posibilidades de ser empático y de comprender la situación del otro. Ahora bien, si no has vivido esa situación, la empatía se demora mucho más en llegar porque es necesario buscar el contexto lo más completo posible para entender la situación del otro. Sin embargo, lo más interesante sería poder construir con el otro desde su punto de vista, y si tú has tenido esa experiencia, pues la comprensión va a ser automáticamente mayor. Ahora, ¿qué pasa si tú no has tenido la experiencia que la otra persona te está contando y que tú debes poder entender o comprender? Pues lo que pasa es que allí, uniéndonos con el concepto de dividido por la mitad, lo que te corresponde hacer como individuo es ampliar tus fronteras. Y ampliar tus fronteras implica que la situación específica de esa persona, de ese grupo de individuos, de ese grupo de interés, esa situación específica de ellos que posiblemente tú no has vivido, tendría la posibilidad de entrar en tu marco de referencia conceptual para que se pueda convertir o bien en un nuevo paradigma en tu actuación diaria o bien en un refuerzo de algunos paradigmas que tengas que se relacionan con esa situación. La clave está en que si somos capaces de entender que comprender al otro, que comprender una situación, que llegar desde un punto A hasta un punto B no es necesariamente con el plano trazado o con el plan trazado como está previsto, sino que muchas cosas pueden pasar en el camino y que corresponde a todo buen directivo, a todo buen colaborador, a todo buen dueña o dueña de negocio que esté manejando un negocio, le corresponde empezar a monitorear lo que está ocurriendo entre lo planeado versus lo que está pasando en ese momento. Y seguramente se pudiera redireccionar en alguna situación, pero sobre todo se pudiera construir sobre la situación en que está para poder, digamos, evaluar hasta dónde es conveniente o inconveniente lo que está ocurriendo en un momento dado. ¿Por qué esto es tan distinto de lo que ocurre en la mayoría de las compañías?
Esto es distinto de lo que ocurre en la mayoría de las compañías porque las organizaciones en muchos casos presionan por cumplir el número por el número mismo, sin tener en cuenta las relaciones de causalidad que llegan a existir, sin tener en cuenta que es necesario derivar en estado de alerta para comprender todas las situaciones alrededor y poder construir sobre ellas. Por eso es tan distinto, porque se defiende un número a ultranza independientemente de las situaciones. Ahora, hay compañías que no hacen eso, hay compañías que son conscientes, miran la situación alrededor, redireccionan y luego fijan unas metas que sean mucho más acorde a la situación en un momento dado. Es decir, se construye desde la comprensión y estas metas no necesariamente son menores que las inicialmente trazadas, también pueden ser mayores que las inicialmente trazadas, pero lo que se genera es un ambiente de absoluta transparencia en la conversación para poder modificar las metas en conjunto. De esa manera uno puede derivar en estado de alerta construyendo sobre el proceso, en donde el resultado, como algunas personas normalmente pudieran decir, el resultado pudiera ser circunstancial. El proceso de alguna manera también, solo que tú vas a ir monitoreando ese proceso y vas comprendiendo cada paso y vas, por supuesto, actuando en consecuencia con cada una de las situaciones que se presenten. De esta manera, el acto creativo por excelencia, entonces, según Max Neff, y a mí me gusta ese criterio, es comprender al otro, comprenderte, por supuesto, a ti y comprender las situaciones que se te presentan con el fin fundamental de poder ampliar las fronteras y sobre todo de poder construir relaciones estables y duraderas en toda la organización, con tu gente en la compañía y también con los agentes externos de la compañía, como por ejemplo la comunidad y los clientes. Te invito en esta ocasión a que realmente hagas una reflexión acerca de la comprensión y te invito también para que puedas leer ese artículo que está disponible en internet que se llama El Acto Creativo y lo puedas leer en detalle y reflexionar alrededor del mismo. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con aquellas personas que consideres les pueda interesar. Te invito también a que te suscribas a mi podcast, Hablemos de Negocios con Johnny Fayad, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Muchas gracias, nos vemos pronto.